terminar con el otro grupo. El otro grupo lo hemos denominado los ángeles que ministran desde el trono, pero hacia afuera del trono. Los primeros que vimos, serafines y querubines, están relacionados con la ministración hacia Dios, es decir, el servicio a Dios. Amén. Y vamos a mirar entonces este otro grupo, que está conformado también por dos tipos o dos clases de ángeles. Los primeros que vamos a mirar son los arcángeles. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Arcángel. Ok, pero quizás lo hemos escuchado, pero quizás no entendemos mucho qué significa. Y la palabra arcángel es una palabra compuesta, es decir, cuando hablo de compuesta es porque está conformada por dos palabras. La primera es arch, A-R-C-H, que significa jefe o principal. A-C-R-H, que significa jefe o principal. Amén. Y entonces, de acuerdo a esa definición, y bueno, la palabra ángel, ¿ustedes saben qué significa? Eso no lo hemos hablado, pero ¿sabe usted qué significa la palabra ángel? Significa mensajero. Amén. Entonces es jefe de los mensajeros. Entonces, ¿cómo podemos definir entonces arcángel? Arcángel significa entonces que es el jefe o el principal de un grupo de ángeles. Amén. Y tiene como propósito dirigir, porque es el jefe, porque es el principal, dirigir a este grupo de ángeles en una tarea específica o particular. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Le ruego el favor que se mantenga sentadito y lo hacemos todo en orden. Amén. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Amén. Cuando estén ahí me dicen amén para yo saber que están ahí. Ok. Apocalipsis 12, verso 7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel, ¿y quién? Ok, aquí está mencionando que Miguel tiene a cargo unos ángeles, ¿verdad? Dice entonces Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? Contra el dragón luchaba el dragón. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes son los ángeles de ese Satanás? Demonios. ¿Qué son? Demonios, ¿verdad? Ok. Dice allí entonces: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero aquí se menciona un nombre, Miguel. Pero no se nos dice aquí en este texto que es arcángel. Simplemente se nos dice que él está a cargo de un grupo de ángeles. Amén. Ahora, miremos otro texto donde se hace referencia a que Miguel es arcángel. Vaya conmigo ahí antecitos de Apocalipsis. Judas no tiene sino un solo capítulo, por ende le voy a dar solamente el versículo. Judas 9. Judas 9. ¿Estamos allí? Dice: pero cuando el arcángel, ¿qué? Miguel, luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Este es el único texto en la Biblia donde se le da a un arcángel un nombre. No hay otro nombre de arcángeles mencionados en la Biblia. A veces decimos que Gabriel también es arcángel, pero si usted lee en Lucas o el relato en Mateo, no se habla de que Gabriel es arcángel, sino un ángel. Amén. Entonces, arcángel habla de un jefe o principal de un grupo de ángeles. Ahora, la pregunta es:
por el hecho de que no se mencione sino solamente a Miguel, ¿quiere decir entonces que hay un solo arcángel? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿cierto que no? Entonces vamos a mirar un texto que nos hace entender que sí hay muchos más. Aunque no se mencionen sus nombres, aunque no se haga puntualidad en la palabra de Dios al respecto, sí se nos deja ver que hay muchos más. Vaya conmigo al libro de Daniel, allá en el Antiguo Pacto, Daniel. Y vamos a estar en el verso 13. Daniel, capítulo 10, verso 13. Capítulo 10, verso 13. ¿Estamos ahí? Dice, ¿estamos todos ahí? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? ¿Quién está hablando aquí? ¿Conocen ustedes el contexto de este texto? No, ¿cierto? Recuerdan que Daniel está orando y luego viene un ángel a él y empieza a darle respuesta a la oración que él está dando. Así que cuando abordamos el texto en el verso 13, son palabras del ángel. Amén. Son palabras del ángel. Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Qué es lo que significa arcángel? No, recuerde, jefe o principal. Y aquí se está diciendo que Miguel es uno de ¿cuántos? No se nos dice ahí de cuántos, pero sí se nos deja entrever que hay más, porque dice uno de los principales príncipes. Amén. Quiere decir entonces que sí que sí hay más arcángeles al respecto. Manténgase ahí sentadita para que no distraiga a nadie, por favor. Vino, sigamos leyendo. Dice, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Quiere decir entonces que hay más arcángeles, pero como ya lo mencionamos, solamente el nombre de Miguel es el único mencionado dentro de las Escrituras. Ahora, hay unos libros apócrifos donde sí se mencionan los nombres de otros arcángeles, pero estamos hablando de libros apócrifos, estamos hablando de libros que no son malos, pero que están fuera del canon bíblico. Amén. Ok. Miremos Daniel, capítulo 10 ahí mismo, pero leamos el verso 21. El verso 21. ¿Estamos ahí? Pero yo te declararé lo que está escrito. Estén atentos, por favor. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí hay algo importante que entender, porque el ángel está hablando ¿con quién? Con Daniel. ¿Daniel de qué nacionalidad es? El judío, es hebreo, ¿cierto? Ahora se está diciendo aquí, el ángel está diciendo que Miguel es el príncipe o el principal de los ángeles que ayuda al pueblo judío. ¿Lo nota ahí? Quiere decir entonces que el ministerio de este arcángel en particular es guardar, proteger, ayudar al pueblo judío. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Ok, miremos otro texto. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Leamos ahí a partir del verso 1. Ahí hay un título, en mi Biblia Reina Valera hay un título que dice el tiempo del fin. O sea que Daniel, 700 años antes de Cristo, está hablando acerca de los tiempos finales. Amén. Entonces, miremos lo que dice. En aquel tiempo, ¿cuál es el tiempo? Los tiempos finales, ¿cierto? Dice, se levantará Miguel,
El gran príncipe que está de parte ¿de quién? Ahí vuelve a hacer referencia que el arcángel Miguel está para proteger, para defender al pueblo de Israel. ¿Aló? Amén. Ok, sigue diciendo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A qué tiempo se... Quédate quieto, papá. ¿A qué tiempo se está refiriendo ahí? Sí, pero... porque note lo que está diciendo. ¿Perdóname? Sí, estamos va hacia el futuro. Y todavía no hemos llegado a ese tiempo. Pero está aquí hablando acerca de la tribulación y la gran tribulación. Volvámoslo a leer ya teniendo en mente eso. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Ahora, una pregunta. Porque tenemos entendido, yo no sé si usted lo sabe, recordemos un poquito los eventos que vienen hacia el futuro. Nosotros estamos en una dispensación que se llama ¿cómo? ¿Recuerdan ustedes que la Biblia está dividida en dispensaciones? La gracia, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Cuándo inició esa dispensación? Con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo termina esa dispensación? ¿Con la venida de Cristo? Ok. Entonces, esa dispensación va desde ese punto hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo hay un evento que se llama rapto, el rapto de la iglesia. El rapto es totalmente diferente a la segunda venida. Amén. El rapto, el Señor viene hasta las nubes y la iglesia ¿qué? Sale de escena. Amén. Y empieza ahí los 7 años de tribulación y gran tribulación. 3.5 de tribulación, 3.5 de gran tribulación. Amén. Ahora, en ese tiempo, el pueblo de Israel va a ser sumamente oprimido por el diablo. ¿Recuerdan ustedes que allá en Apocalipsis se nos menciona que va a haber una batalla que se llama Armagedón, donde todas las naciones se reúnen para combatir contra el pueblo de Israel? Entonces aquí está diciendo que es en ese tiempo donde Miguel va a pelear a favor del pueblo de Israel. Pero ¿es de todos? ¿De todo el pueblo? De los que están inscritos en el libro de la vida. Quiere decir entonces que esa persecución contra el pueblo judío, unos van a ser guardados, los que creen en el Señor Jesucristo, porque dentro de la tribulación y la gran tribulación también va a haber gente que va a ser salva por la predicación de los 144,000 judíos. No sé si estoy hablando cosas que ustedes no entienden o sí, porque es que los veo que como que perdidos, como de qué está hablando este tipo. ¿Aló? Entonces, por eso es que es importante que nos reunamos los jueves y hablemos de todas estas cosas. De esto que les estoy mencionando aquí, ya hemos hablado jueves anteriores y muchos lo conocen, lo entienden y lo saben. Otros que no lo saben dicen, ¿con qué se come eso? ¿Aló? Bueno, no lo sabías porque no venías los jueves. Entonces, mira lo importante de venir los jueves a recibir la palabra y entender. O sea que Daniel está de parte de los judíos. Vaya a Daniel capítulo 4, y mientras usted se ubica ahí, vamos haciendo un repaso acerca de lo que vimos acerca de los arcángeles, porque vamos a pasar ya a los otros ángeles. Entonces, el arcángel, la palabra arcángel es una palabra compuesta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa? Jefe o principal de qué?
De los ángeles. ¿Y la palabra ángel qué significa? Mensajero. Mensajero. Ok, muy bien. ¿Cuál es el único arcángel que se le menciona el nombre? Miguel. A Miguel. ¿Pero solamente es el único? No. Hay más. Ahora, el ministerio de ese ángel en particular, Miguel, está relacionado con qué pueblo? Con el pueblo judío. Ok. Ahora, no lo dice la palabra, pero podríamos deducir entonces que si hay más arcángeles y esos arcángeles están con el propósito de proteger, y Miguel protege ¿a quiénes? ¿A todo el pueblo judío en esta dispensación de la gracia? No, solamente ¿a quiénes? A los escogidos. Quiere decir entonces que podría ser que esos otros arcángeles están también a cargo de proteger a los creyentes de otras nacionalidades, de otros países. Ahora no sé cómo se llamará el que le tocó a nuestra nación. Amén. Pero podríamos deducir eso. No, esto es extrabíblico lo que estoy diciendo porque no está en la Biblia, pero podríamos deducirlo por lo que estamos leyendo. Amén. Ahora, la otra clase de ángeles que está dentro de este grupo que hemos denominado los que ministran desde el trono hacia afuera del trono, son los ángeles que denominamos guardianes, protectores o vigilantes. Guardianes, protectores o vigilantes. Entonces estamos en Daniel capítulo 4. Leamos verso 13. 13, 1-3. 1-3. 13, 1-3. Porque es que cuando digo 13 algunos me entienden 3. No, es 13, 1-3. Amén. Vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un ¿qué? Que un vigilante santo descendía del cielo. ¿A qué se está refiriendo ahí? A un ángel, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4, verso 13. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Dice ahí entonces, un santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Salte al verso 17. La sentencia es por decreto de ¿quiénes? De los vigilantes. De los vigilantes. Y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Ahora, salte al verso 23. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. O sea, leímos varios apartes, no leímos todo el contexto, pero leímos varios apartes acerca del sueño de Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes el sueño de Nabucodonosor? Y vimos también entonces ahí la interpretación, parte de la interpretación que Daniel da a ese sueño. Pero en el sueño o en la visión, ¿qué fue lo que vio Nabucodonosor? Un ángel, ¿verdad? ¿Y cómo se refiere a ese ángel? Como un vigilante. Como un vigilante. Entonces estamos viendo que esta clase de ángeles se denominan guardianes, protectores o vigilantes. Mira la definición que hay en el diccionario Webster acerca de la palabra vigilante. Dice, es aquel que cuida a una persona o a una propiedad de otro. También es protector que cuida del peligro o preserva.
Entonces, en la función de estos ángeles, que están a cargo de ¿quién? De un arcángel, ¿cierto? La función de estos ángeles guardianes, vigilantes o protectores, ¿cuál es? Pues proteger a una persona que es propiedad de otra. Eso nos hace entender entonces que no todas las personas tienen un ángel protector, sino que los ángeles protegen a quienes son propiedad de Dios. ¿Aló? Amén. Son propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Entonces, Cristo ha determinado en tu vida un ángel guardián o protector. Porque muchas veces la tradición, lo que nos han enseñado desde la tradición es que todo el mundo tiene un ángel guardián. Pero no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces quiere decir de que ellos no eran propiedad de Dios, aunque hablaban de Dios, conocían de Dios, tenían mucha teología en su cabeza, pero estaban rechazando a Cristo. ¿Lo notan? Entonces no todos son hijos de Dios. Y estos ángeles protegen a los que son propiedad de Dios. Miremos Salmos 34. Salmos capítulo 34. Verso 7. Salmos capítulo 34, verso 7. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? Y los... Ahora, tengo que hacer una claridad ahí. La palabra ángel de Jehová aquí no está haciendo referencia a un ángel, sino que está haciendo referencia ¿a quién? A Dios. A Jesús. Era de la manera en que en el antiguo pacto se mencionaba acerca de la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo. El ángel de Jehová acampa, pero dice acampa alrededor de los que le temen y los de... Ahora, entonces si entendemos que Dios está a favor de los que le temen y defiende a los que le temen, ¿a través de quiénes los defiende? A través de los ángeles. Amén. Que son los vigilantes, protectores o guardianes. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Miremos otro verso. Salmo 18. Salmo 18. Y leamos el verso 48. Salmos capítulo 18, verso 48. El que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de hombre violento. O sea que aquí está diciendo el salmista que Dios es quien nos libra, pero Dios lo hace a través de ¿quién? De sus ángeles guardianes. Los ángeles actúan por su propia voluntad, por su propia cuenta. No, porque dice también la palabra que ellos responden a la voz del precepto de Dios. O sea que ellos responden a la orden de Dios, no a la orden tuya. Porque también hay una doctrina que enseña que tú puedes ordenarle a los ángeles, ¿no? Tú hablas la palabra y cuando hablas la palabra, entonces los ángeles cumplen la palabra de Dios que está en tu boca. Mas no tus caprichos, mas no tus deseos. Son la palabra de Dios en tu boca, activa los ángeles. ¿Aló? Amén. Miremos ese verso, por favor. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, verso 20. ¿Estamos todos ahí? Dice: bendice a Jehová, vosotros ¿quiénes? Sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis ¿qué? Entonces los ángeles
responden es a la palabra de Dios, no a los caprichos del hombre. ¿Aló? Y sigue diciendo allí, obedeciendo a la voz de su precepto. Verso 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra. Así que cuando tú declaras la palabra, los ángeles se activan a tu favor. Por eso es que es tan importante que tú tengas palabra en tu boca. ¿Aló? Porque eso es lo que va a hacer que los ángeles se activen a tu favor. Pero estamos hablando que Dios protege a su pueblo a través de los ángeles. Amén. Salmo 91. Vaya allí al Salmo 91. Usted lo conoce bien, pero leamos el verso 1. ¿Estamos ahí todos? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué entendemos por eso? Habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué entendemos? Porque lo conocemos y lo declaramos muy rápidamente. Decimos, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Lo decimos de memoria, pero no entendemos qué es lo que está diciendo ahí. ¿Qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Es estar bajo su autoridad, es estar bajo sumisión a Él, es estar obedeciendo su palabra, es estar viviendo de una manera como a Él le agrada. Entonces cuando yo vivo así, entonces moro bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es eso de la sombra? Su cuidado, su protección. Pero cuando yo soy rebelde y no quiero hacer lo que a Dios le agrada, entonces me salgo de su protección. Y cuando me salgo de la protección de Dios, dice la palabra que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, mirando a quién. Entonces, no es que Dios no te protegió, es que tú te saliste de la protección de Dios. A ver, Emanuel, tú te saliste de la protección de Dios. Amén. Entonces, eso es importante entenderlo, porque a veces le echamos la culpa a Dios de todo. Y Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Eso no es culpa de Dios, es culpa tuya. Que no has estado haciendo lo que Dios dice que debes hacer. Amén. Pero ¿qué más sigue diciendo allí el Salmo 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mira lo que dice el verso 3. Él me librará ¿de qué? Y de la peste destructora. Me encanta otra versión que dice, Él me libra del susurro dañino del diablo. ¿De quién es el que nos libra? Dios. ¿A través de quién? De sus ángeles que nos protegen. Amén. Y Él nos libra del lazo del cazador. ¿Qué entendemos por eso? Del lazo del cazador. De las acechanzas, de las trampas del enemigo. ¿Han visto ustedes cuando ¿qué hacen los cazadores? Colocan trampas para que su presa caiga en ellas. Amén. Esas son las tentaciones. Entonces, cuando aquí la palabra está diciendo que cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, Dios te protege y te guarda de toda tentación. Y miremos a través de quién o cómo lo hace. Vaya al verso 9. Verso 9. ¿Estamos ahí? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles dará orden. Me gusta más esa versión. Dice, dará orden. En la mía dice, mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero aquí, esto es una gran bendición, ¿verdad? Pero hay una condición.
por cuanto has hecho a Jehová tu esperanza y tu habitación. ¿Y eso habla de qué? De estar bajo sumisión de Él. Ser obediente. ¿A cuánto les gusta ser obedientes? Entonces, si tú eres obediente a la palabra de Dios, si tú eres obediente y vives como Dios dice que debes de vivir, entonces tú serás guardado en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, a veces nos gustan mucho las bendiciones. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Amén. Pero no les gustan las condiciones. ¿Me hago entender? Entonces, no. Mire que Dios ha hecho todo, pero usted tiene parte en el asunto. Y es vivir de una manera recta, de una manera agradable a Dios. Amén. Ahora, note que, ¿sabían ustedes que aquí en este momento hay ángeles? ¿Cuántos los ven? ¿Cuántos los ven? No, no los vemos, pero sabemos por la palabra que aquí están. Miremos 1 Timoteo. Vaya conmigo allí. 1 Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 3, verso 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, bueno, leamos desde el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Ahora, ¿quiénes son la casa de Dios? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Amén. Somos tú y yo. Amén. Entonces, la casa de Dios es la iglesia. Ahora, teniendo en cuenta ese concepto, vayamos a Eclesiastés. Vayamos a Eclesiastés y leamos allí. Está en el Antiguo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Eclesiastés, capítulo 5. Versos 1 y 2, y luego leemos al final el 6. Amén. Capítulo 5, versos 1 y 2. Vamos a esperar que lleguen los otros para poderlo leer. ¿Estamos todos? Faltan algunos. Eclesiastés, capítulo 5. ¿Listo? Verso 1 y 2 dice, y luego leemos el 6. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, ¿quién es la casa de Dios? O sea que cuando nos reunamos como iglesia, que somos tú y yo, mira lo que debes hacer. Guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Ahora salta al verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Escúchame esto, por favor. ¿Qué estoy tratando de decir? Que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, en medio de nosotros, cada uno de nosotros tiene ángeles guardianes, ¿cierto? Pero también dijimos que son ángeles que son vigilantes. O sea que están atentos a todo lo que usted hace o deja de hacer. ¿Aló? Y toman nota de lo que usted dice o deja de decir. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra es que no prometas tanto a Dios cosas, porque Él tiene ahí un testigo. ¿Aló? Para que después que digas, que prometas y no hagas y estés delante de Dios dando cuentas a ese respecto, no digas, no, es que no sabía.
No, es que yo no entendía. No, ahí el ángel. O no, es que yo no lo dije. Ahí el ángel está como testigo. ¿Aló? Entonces, no te apresures tanto para hacer, porque a veces cuando estamos en medio de la iglesia, en medio de la presencia del Señor, somos muy ligeros para decir cosas y para prometer cosas que después no vamos a cumplir. ¿Aló? Entonces no seamos necios, porque hay alguien que está ahí a tu lado, vigilándote, escuchándote, y luego va a fungir también como testigo cuando des cuenta al respecto. ¿Aló? Ok. Entonces, resumamos un poco todo lo que hemos dicho. En la primera enseñanza hablamos acerca de las generalidades de los ángeles. Nos tomamos mucho tiempo para hablar acerca de las generalidades. Si de pronto tú quieres escuchar esa enseñanza, puedes entrar a www.vidaabundantemosquera.com y ahí está Doctrina de Ángeles, primera parte. Y ahí tú puedes encontrar todas las generalidades de las cuales hablamos acerca de los ángeles. Tuvimos primera parte, segunda parte, gran parte de la segunda parte estuvimos también hablando acerca de generalidades. Luego de ahí en adelante empezamos a hablar acerca de cómo están divididos los ángeles. Y dijimos que había un grupo que lo denominamos los ángeles que ministran desde el trono hacia el trono. Ministrar habla de servir. Entonces estábamos hablando de ángeles que sirven a Dios. Y hablamos de los serafines y hablamos de los querubines. Amén. La palabra serafín significa los que arden y ellos están encargados de la adoración. Mire lo que estoy diciendo. Los serafines están encargados de la adoración. ¿Por qué lo repito? Porque si tú no estuviste, el concepto religioso que tenemos es que son los querubines los que están encargados de eso. Pero vimos a través de la palabra que no es así. Amén. Luego la palabra querubín significa segundo, próximo o toro. Y vimos que tienen 4 caras: cara de hombre, cara de águila, cara de león, cara de buey. Amén. ¿Que tienen cuántas alas? 6. No, estos 4. Los de 6 son los serafines. Amén. Y bueno, vimos más cosas, más generalidades. Si usted lo quiere ver, entonces ya sabe, www.vidaabundantemosquera.com. Amén. Y bueno, hoy finalizamos con el otro grupo, que es los ángeles que ministran desde el trono hacia afuera del trono. Y vimos los arcángeles y los ángeles que ministran, protegen y ayudan al pueblo de Dios. Amén. Que en el antiguo pacto era Israel y que hoy hace parte la iglesia. ¿Aló? Entonces hace parte usted y yo. Amén.